Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 19, 19ª semana del año, semana 2023, una semana con, como corresponde, muchísimos videos en este que es el resumen semanal de los mejores videos de esta semana. Van a encontrar acá abajo en la descripción todos los videos de los cuales voy a estar hablando y los van a poder ver de la forma que a ustedes se les ocurra. Muchas gracias a los productores por estar enviándome tantos videos esta semana. Llegaron todos justitos, muy pegados al sábado, pero bueno, los pude ver todos hoy a la mañana para poderme grabar esto y poder editarlo, poder producirlo. Algunos quedaron afuera porque ya tenía una buena cantidad, así que no se ofendan si quedó algún video afuera. Y si ustedes quieren enviar algún video, lo envían a fabiom@gmail.com, fabiomb@gmail.com y me lo dicen acá en los videos para el resumen de la semana y me mandan un correo y yo después los reviso todos, los leo todos los mails, abro todos los correos, veo cada uno de los videos y selecciono algunos para que queden dentro del resumen semanal. También quiero agradecer a los cafecitos y a los Patreons que se han ido sumando. Muchas gracias a ustedes por financiar y bancar este pequeñito canal que trato de mantener y sostener. Esta semana fue una semana muy estresante para mí, con muchas cosas que pasaron, por ende no hice videos en medio de la semana, aunque tenía planeado varios. Tengo un montón planeados hace un montón de tiempo, pero bueno, a veces pasa que bueno, entre trabajo y cosas personales uno no llega a hacer los videos que uno quiere, pero el resumen llegué. Así que arranquemos de esta manera. Huelga de guionistas. ¿Qué está pasando? Una vez más presenciamos en nuestras vidas una huelga de guionistas. La anterior había sido bastante catastrófica para algunas series, como me acuerdo en su momento de Héroes, que tuvo, sí, básicamente desapareció la serie después de eso y nunca más remontó, al menos para mí, yo no la vi nunca más. Y además venía ya medio cayendo después de que los guionistas dejaron de trabajar, se destruyó completamente. Bueno, eso está pasando de nuevo en este momento. Muy bueno como un animador te responde preguntas sobre la animación. Con animación y cartoons, depende cómo lo llame cada uno, hay algunas diferencias, tiene que ver más que nada con el presupuesto que hay disponible. Es muy buena las cosas que explica y cómo las explica, porque es un experto dentro de la materia. Y Zep Film, hablando de animaciones, nos habla de 10 películas animadas que no son para niños, sino que son para adultos. Así es, tenemos, por suerte, en esta existencia no es un arte que queda relegado como un arte menor hacia los niños solamente, sino que puede expresar cosas que son también para gente un poquito más madura. Y vamos a tener el documental de Arnold Schwarzenegger, llamado simplemente Arnold, la vida del grande que ha sido obviamente físico-culturista, Mr. Universo, hasta ser actor, hasta ser, bueno, político y llegar a gobernar California. Una vida bastante rara, no es tan típica. No es que sea un tipo muy inteligente que digamos, es decir, pero tiene bastante como para poder haber hecho esos roles. Se viene de la segunda temporada de Fundación, la serie basada muy vaga y lejanamente en los libros de Isaac Asimov. Lo digo así porque la verdad que yo abandoné a la primera temporada por la cantidad de abusos que había sobre la historia de Asimov y dije, no tengo más ganas de verla, muy tonto todo. Pero por lo visto, para los de Apple, sigue valiendo la pena hacer la segunda temporada, así que avanza. Poor Things, ya van a ver el tráiler y van a darse cuenta que es una fantasía muy loca y muy falopa, lo cual la hace interesante como tráiler porque últimamente no vemos cosas tan jugadas en hacer algo distinto, esperemos que lo sea. The Crowded Room, vuelve Tom Holland en un personaje que obviamente no es Spider-Man, sino haciendo otro tipo de cosas, en este caso un criminal o un pibe que se mete con unos criminales, parece que es culpable de algunos homicidios, pero a la vez no recuerda nada y se va desmembrando un poquito en realmente quién es esta persona. Y por último, por ahí el tráiler de lo más interesante que es esta semana, que es Oppenheimer. Oppenheimer es el científico principal del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba nuclear. Entonces tenemos una película de una parte de la historia que a mí me gusta y me interesa mucho, protagonizada por Cillian Murphy, que por lo visto adelgazó mucho para ser este personaje porque está huesudo, como era la persona original, el verdadero Oppenheimer original. Se parece bastante bien, está bastante bien interpretado parece, y sí, tengo todas mis fichas en esa, que es una película de Christopher Nolan que usualmente no decepciona. Y hay una gran mentira muy común, muy difundida sobre el desperdicio de los desechos nucleares. Usualmente lo que llamamos desecho nuclear es combustible nuclear, que ya no se utiliza más en un reactor nuclear, pero, dije nuclear muchas veces, pero tiene una particularidad. Sigue funcionando porque sí, sigue decayendo, sigue generando energía y calor y podría tranquilamente alimentar más reactores. En una época se habían pensado reactores para utilizar el sobrante, es decir, lo que era de residuos, y se olvidaron completamente. Luego vinieron los ecologistas, los verdes y demás, que terminaron provocando que hoy en día se siga quemando más carbón y cerrando plantas nucleares en vez de tener nuevas y mejores plantas. Y de hecho, y sin tener plantas que utilicen el residuo que podría tranquilamente utilizarse durante muchos años. En una época el gobierno de Estados Unidos tenía una idea de imagen visual muy buena. De hecho, el famoso logo de la NASA. Hubo una época en la cual destacaron con el tema del diseño y después, por alguna extraña razón que tiene que ver con política y demás, abandonaron completamente eso y hoy son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de diseño gráfico.
¿Qué hay detrás de Zhenzhou? Ya creo que la semana pasada o unas semanas anteriores vi un video y no lo sé por qué no lo sumé en el resumen, que hablaba de esto mismo, y es de este show supuestamente chino que en realidad es básicamente un método de propaganda de una secta china que el gobierno chino actual, el gobierno comunista, viene persiguiendo hace bastante. De hecho, en China son bastante estrictos con esta gente y las mandan todos a la cárcel y al reformatorio, pero no quieren que la gente vaya a ver este show que es promoción de la secta. En su momento, Amstrad, una de las tantas fabricantes de computadoras de 8 bits, pasó a hacer clones de PC y eran bastante buenas las Amstrad PC. Lamentablemente crecieron mucho y después, como pasó con muchos de los clones, cayeron al olvido, especialmente los que eran de marca y que hacían algunas pequeñas diferencias sobre el formato original que no pegaron en el resto. Y Linus de Linus Tech Tips consiguió acceso a la Voodoo, a la Voodoo 56000, esa que viene con 4 procesadores gráficos, que no tiene ningún sentido, es una placa de video que simplemente existió en prototipo y ni siquiera nunca se había terminado de armar hasta que un muchacho decidió armarla completamente, la puso a la venta, está a la venta este equipo si querés tener un pedazo de historia, no historia, porque sería lo que podría haber sido. Y como hacían las computadoras viejas para reproducir samples de sonido, hoy en día todos tenemos una placa de video que ya está integrada en la computadora y que ni siquiera nos importa. Hubo una época en la cual las placas de video eran una placa que iba, ahora ya ni siquiera es una placa, pero hubo una época en la cual ni siquiera existían y había que resolverlo de alguna forma. Bueno, muchos juegos se podían jugar gracias a mucho ingenio. Y tal vez la mejor idea que hubo jamás fue la famosa lamparita, el bulbo, esa lamparita de vacío que tiene un simple filamento y calentaba, hoy en día ya en desuso porque usamos todo LED o cosas por el estilo, pero en su momento fue la revolución, pero no solo por lo que iluminaba, sino por todo lo que generó después, en particular las válvulas de vacío que fueron básicamente lo primero que hubo antes del transistor para hacer ese mismo efecto de controlar un flujo de electrones con uno de control, y eso nos dio la computadora. Todo lo que tenemos ahora delante tuyo depende de las válvulas de vacío, históricamente, por ende, nacen en la lamparita. Y este es el video para zanjar completamente la discusión sobre el Sony Betacam. Usualmente cuando se habla del Betacam, no se habla exactamente del Betacam, sino del Betamax. Es decir, todas las polémicas de comparación entre VHS y Beta no son con Betacam, son con Betamax. Y Betamax es un formato bastante mediocre y que acá te lo voy a explicar muy bien. La parte en la cual explica por qué uno era mejor que el otro y cómo el resultado final demuestra que no lo son, nos lleva después al Betacam. ¿Cuál era el Betacam? Era el que se usaba en televisión. No es comparable con el VHS. Y vamos con una versión de The Final Countdown en el Flopotron 3. Ya hemos visto la del 1, que era sencilla, la del 2, el 3 con tantos dispositivos electrónicos es una orquesta. Toma una canción pakistaní, hacerla en estilo de metal americano, que la cante un indio que vive en Filipinas y tocado musicalmente por un guitarrista portugués. Esto es lo que van a ver acá. Y la semana pasada tuvimos Star Wars en versión Wes Anderson, pero esta vez tenemos El Señor de los Anillos en versión Wes Anderson, que obviamente se ve igual de ridículo. Y esto es fantástico, así es como se edita, así como me gusta que la gente edite, porque es Breaking Bad, pero como si fuese Hell's Kitchen. Y sí, tenemos a los personajes de Breaking Bad cocinando y participando del concurso televisivo, y es absolutamente fantástico. Tuvimos varios lanzamientos esta semana variaditos porque el primero fue un Electron, así que ya arrancamos con un cohete distinto. Después tenemos un Larga Marcha 7 lanzando la Tianzhou 6, que es una de las cápsulas de aprovisionamiento para la Estación Espacial China. Y por último, un lanzamiento de un Falcon 9, la Starlink creo que ya es 82, ya no me acuerdo cuántas es. Tienen ya casi toda la constelación lista y siguen lanzando muchos satélites. De hecho, después de la constelación viene varias capas más para la constelación. Es algo bizarro, pero no debería haber monos en Latinoamérica. No tomen esto mal, estoy hablando que esas especies no tienen forma de haber entrado por el estrecho de Bering. Entonces, ¿cómo llegaron a América cuando era un continente que había quedado sin ese tipo de animales después de la separación de continentes? Bueno, resulta que la hipótesis en este momento más plausible, no del todo aceptada, es que hayan venido en una balsa. Cuando hablamos de una balsa, no algo que ellos hayan decidido, sino algo que haya sido forzado. Y esta es la ingeniería de las resonancias magnéticas. Si una vez estuviste en un resonador, sabes que es un aparato muy particular, muy interesante el resultado que obtiene después. Estuve en tomógrafos y esas cosas me encantan, aunque no está tan bueno como uno es el que está adentro, pero bueno, por la salud de uno. Y este es el tren más limpio del mundo, porque en realidad no es un tren, sino que conecta dos espacios dentro de una universidad donde se investiga y necesitas tener el cuarto limpio. El tema es que están separados y bueno, a alguien se le ocurrió hacer como un trencito. ¿Y cómo fabricar una Starship sin arruinarte? Arruinarte me refiero económicamente, de hecho es lo que está tratando de hacer Elon Musk con su forma de iteración tan que mencionada, que he hablado muchas veces acá en mis Space Rant, y acá te explica económicamente por qué es viable hacerlo de esa manera y no al estilo NASA.
Tu cuerpo vive matando cáncer, así es, no es que no tuviste cáncer todo el tiempo. Hace 5 minutos seguramente tu cuerpo de alguna forma eliminó células cancerosas, porque las tenemos todo el tiempo. El tema es que a veces, bueno, no las logra matar y ahí es donde te des cáncer, pero si no, los tuviste todo este tiempo. Y unos anillos muy extraños llamados Oort que están en el espacio. Se han detectado varios y las imágenes lo muestran, no es que estamos hablando de que es teórico, hipotético, no, hablamos de grandes anillos de plasma gigantes en medio del espacio. ¿Y por qué tenemos tipos sanguíneos? Nuestra sangre no es igual. Vos no podrías transferirle sangre de una persona, hacer una transfusión a otra y que salga todo bien. Pueden llegar a tener distintos grupos sanguíneos y bueno, el receptor morir. Y esta sería la historia natural de Marte. No la conocemos completamente, apenas tenemos información de los satélites y los rovers y un poco de investigación por parte de qué pasó en otros planetas, pero al menos podemos tener idea bastante clara que sí, hubo agua en la superficie de Marte en algún momento hace muchos millones de años, billones de años, y sin embargo, bueno, hoy en día es una roca seca, pero ¿habrá habido vida en algún momento? Y un poquito de historia ahí de polémicas. ¿Por qué es polémica justamente la bandera confederada de Estados Unidos? La del sur, decimos algunos, pero tiene una connotación racial mucho más importante que tan solo la bandera de una parte del país. Y los superhéroes usualmente no saben de física. De hecho, violan las leyes de la física todo el tiempo por sus superpoderes, que no se corresponden con la realidad, pero además ellos conocen muy poco de lo que haría en la realidad la física. Este es el significado, el origen del nombre de al menos 58 marcas. Y este video me parece fantástico, muy interesante, hoy no sabía dónde ubicarlo, porque es el arroz hunde barcos. ¿Cómo el arroz va a hundir barcos? Me dirán ustedes, específicamente porque el arroz se comporta de una forma muy particular, hacer un grano, y sí, suele tumbar barcos, así que hay que diseñar barcos específicamente para poder transportarlo y cargarlos de una forma muy criteriosa o terminas hundiéndote. Allá en los 60 la CIA, no estoy hablando de la NASA, y la Fuerza Aérea Norteamericana, la CIA hizo un avión, el A-12, que después derivó en el SR-71. Sí, pero también hizo otra cosa, hizo un dron en esa época. La idea era lanzar un dron a velocidades supersónicas, un motor reactor, y que cruzara la Unión Soviética y encontrarlo del otro lado. Al menos la cámara de fotos, con las fotos de espionaje. Obviamente este invento, que se intentó un par de veces, no funcionó muy bien, se descartó completamente, pero era muy loco. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por culpa de Hitler, no tenían aviones de bombardeo estratégico grandes, tenían aviones mucho más pequeños, pero algunos construyeron, en este caso la historia del Junkers 90, el 290 y el 390, que era el intento medio irregular de los alemanes de tener algo parecido a lo que después terminó pulverizando Alemania. Y así es como cazan tanques rusos en el Donbass, utilizando obviamente misiles antitanques, drones y toda la combinación de estratégica que utilizan. La verdad es un buen video para que entiendas por qué en algunos lugares los rusos no han podido avanzar de ninguna manera. Y este es un avión a control remoto hecho no con cualquier motor, sino con el motor y todo el tubo y demás de una aspiradora. Y porque Corea del Sur tiene la mejor artillería del mundo. De hecho, varios de los equipamientos lo están tratando de llevar a Ucrania en este momento. Inclusive tienen la mayor fábrica de municiones, con lo cual están proveyendo a Ucrania. Pero no es solamente eso, sino que sus sistemas de artillería son mucho mejores que todos los que hay en el resto del mundo. Y Jean-Baptiste Chandelier hace un video alucinante, No Way se llama, lo despiertan y sale directamente desde la cama con su parapente. Lo que hace este tipo es speed flying, es una cosa muy loca, es excelente. La calidad del video además es muy buena, pero lo que hace lo está haciendo a esa altitud con un paracaídas y vos normalmente dirías, bueno, a esta altura se va a matar. No, él sabe lo que está haciendo. Y una receta muy mediterránea, pollos asados, sí, pero con chorizo y un poco de tomate. Y así se hace el mejor osobuco italiano. Por ahí el osobuco no te suene algo muy rico porque sí, es la médula. Es una cosa que no a todo el mundo le gusta, pero estamos hablando de que bien cocido es un manjar. Y comida del tiempo pasado, galletitas para la navegación, para los barcos. Estamos hablando de unas galletas que tenían que durar mucho tiempo, estamos hablando de que no se tenían que pudrir y que tenían que tener muchas calorías por centímetro cuadrado, y sin embargo eran muy duras para comer, pero una vez mojadas en un cafecito, en un té o lo que fuere, eran tu fuente de energía, como serían como unas lembas. Para los seguidores del Señor de los Anillos saben de qué estoy hablando, pero en versión real. Bueno, mis estimados, como ya saben, acá tienen abajo de la descripción todos los videos de los cuales estuve hablando. Nos vamos a ver en la semana que viene con más videitos. En la media de la semana ya tengo varios para producir. Se va a venir algún otro resumen semanal, obviamente la semana que viene. Envíenme videos si ustedes quieren. Suscríbanse, pongan la campanita, porque si no YouTube no le avisa a nadie que acabo de subir un video. Y nos vemos con más videitos. Adiós.